Hoy el tema de la plática que tenemos programado por esta sesión es el origen de la seguridad. Y mirando a nuestro alrededor en este momento, creo que todos tenemos la impresión que estamos rodeados de mucha inseguridad. Que vivimos en un tiempo, en un lugar donde la seguridad personal no nos está garantizada. ¿Es cierto? Y podemos indicar o señalar con el dedo muchas fuentes de la inseguridad en la sociedad, en el mundo. Sin embargo, creo que es útil darnos cuenta que en la historia humana había muy pocos tiempos en que la gente no tenía esta impresión, que viven en tiempos inseguros. Si no había guerra, hay conflictos en escalas más chicas, hay inseguridad de terremotos y sismos y huracanes y catástrofes naturales. Aun si en la sociedad no tenemos guerra, tenemos siempre otras situaciones que nos pueden causar ansiedad si los miramos. Las venganzas entre los clanes, la posibilidad de enfermarnos, la violencia interpersonal que vemos ahora en una escala más amplia si miramos la situación política o social. Pero ya que la fuente de la violencia que ahora estamos viendo es la rabia, la agresión dentro de nosotros. La agresión, la aversión, la rabia, enojo. Todo esto eventualmente tiene esta trayectoria natural, si no lo trabajamos, de convertirse en violencia. Y en otras palabras, mientras vivimos en una sociedad donde todavía hay agresión en los corazones de los seres, tenemos este aspecto de peligro externo, de la violencia. Y si estamos buscando hasta que se extingue toda la agresión en los corazones para sentirnos seguros, vamos a tener que esperar muy largo tiempo. Y es cierto que los gobiernos y la manera en que organizamos la sociedad tiene su impacto en aumentar o disminuir. Pero pensar que lo van a quitar por completo no es poco probable. Para muchos en los Estados Unidos, cuando surgió la situación del 11 de septiembre, era una sorpresa, un choque enorme para todos, porque pensaban que vivían en un lugar donde más o menos te pueden asaltar en la calle anoche, pero en el trabajo no te va a suceder esto. Y al fin de día, garantizar que nada doloroso no va a surgir en nuestro camino es imposible. Mientras vivimos en una sociedad donde hay agresión dentro de los seres. Simplemente así es la posibilidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué nosotros podemos hacer?
en una situación así. Para nosotros no vivir vidas de ansiedad y miedo y inseguridad interna constante. ¿Cómo nos protegemos frente a esta situación que no es para hoy, no es para mañana? Es la situación básica que nosotros en el budismo llamamos samsara. ¿Cómo nosotros vivimos? Nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a esta situación, a esta realidad? Y tenemos dos opciones. Podemos tener reacciones y estrategias constructivas o reacciones destructivas. Paralizarnos con miedo o corresponder con más agresión, eso sería una reacción destructiva. Aumentamos el mismo problema que estamos tratando de resolver, ofreciendo más agresión frente a agresión. Si la meta es vivir en un entorno sin agresión, si nosotros la contribución que nosotros estamos haciendo esa agresión, es simplemente imposible que vamos a lograr nuestra meta, que es de vivir en una situación sin violencia, sin inseguridad, sin agresión. Completamente imposible que así suceda. Y por lo tanto, necesitamos mirar en la otra dirección, que son las reacciones constructivas. En el 11 de septiembre me recuerdo que después, creo que muchos saben que yo era periodista antes, ¿no? Y el periódico donde yo trabajaba antes de ser monja, estaba teniendo una reunión este día, el 11 de septiembre, una conferencia grande en este restaurante, en el piso superior. Y todos los periodistas, todos, excepto uno que estaba retrasado esta mañana, todos los demás fallecieron en el 11 de septiembre. Y también siendo de Nueva York, muchas personas, si no conocían a alguien directamente, definitivamente conocían a alguien que conocía, que tenía familiar o conocido que falleció. Y era algo que nos impactó a muchísimos de manera o directa o emocional, ¿no? Era un impacto muy fuerte para todos. Y no estaba viviendo en Nueva York, estaba viviendo en Madison, como casi 2,000 kilómetros, ¿no?, de distancia. Y había unas vigilias con velas para la paz. Y el abad del monasterio nos dijo a todos los monásticos de contribuir nuestras plegarias para que haya una reacción pacífica y que haya paz. Y así lo hicimos. Y después, ¿qué uno hace en este momento? ¿Cómo uno reacciona? Esto es el momento de asegurarnos que lo que nosotros contribuimos no sea agresivo. Es la primera responsabilidad que tenemos como budistas, como practicantes de un camino de paz, cualquier camino sea, que nuestra reacción, lo que nosotros contribuimos a la situación, no lo va a aumentar, ¿no?, la violencia y el odio. Sin embargo, seguimos, ¿no? Y esto debo enfatizar, que si nosotros vivimos en una sociedad, lo que nosotros contribuimos cuenta. Todo que hacemos impacta
una otra persona que impacta a otra persona que impacta a otra persona. Y las contribuciones de cada persona sí cuentan, ¿no? Si ¿cuántos somos? Si los 100 personas, ¿no? Ahora mismo pensando en seguridad, juntado para escuchar la plática. Si todos nosotros decidimos que desde ahora en adelante vamos a consagrar la vida de estar contribuyendo lo positivo, lo pacífico, lo compasivo, lo amoroso, lo sabio, sin ni siquiera tanto agresión o aversión. Si 100 personas empiezan a hacer esto, va a tener un impacto grande, ¿no? Todos vamos a impactar las familias. No 100% todos se cambian en santos, pero sí tienen un impacto. Y a la misma vez, si nosotros 100 personas decidimos que desde ahora en adelante hacemos lo que queremos, usamos la violencia que queremos, usamos cualquier método para lograr nuestros intereses, también va a tener un impacto, ¿no? Y puede ser que la situación de violencia que estamos viviendo ahora en México empezó con mucho menos que 100 personas y después impacta a otros y eventualmente llega a esto. Y por lo tanto debemos de tener confianza que nuestra contribución, si somos consistentes, ¿no? Y está anclado profundamente, ¿no? Nuestras contribuciones poco a poco sí cambian las cosas y de todos modos no tenemos opción. Si tenemos un compromiso con felicidad y con compasión, no tenemos opción. Es la dirección en que ya nos hemos comprometido de ir, ¿no? Así que para hacer claro que desde la perspectiva budista, sí, ¿no? Si nos damos cuenta, no nos damos cuenta, somos parte de la dinámica, porque compartimos la misma sociedad. Y por la interdependencia nos vamos afectando, ¿no? Y los mismos principios de interdependencia que nos hacen tener miedo por la inseguridad en nuestro alrededor son los mismos principios que nos permiten a nosotros impactar a otros. Como otros nos impactan a nosotros es completamente mutuo, nosotros también impactamos a otros, ¿no? Y al entender esto, ¿no? Implica una cierta responsabilidad, ¿no? Sin embargo, no llegamos todavía al asunto, a la pregunta, ¿qué nosotros hacemos para poder vivir en una sociedad con violencia que desgraciadamente es muy difícil conseguir una sociedad humana donde no haya violencia? Muy difícil, no sé dónde está, quizás en un bosque que todavía no hemos encontrado. La violencia, ¿no? Es consecuencia de agresión, de impulsos agresivos, ¿no? Y si nuestra tarea es de saber cómo vivir en la sociedad humana, sin nosotros tener vidas de inseguridad y miedo, ¿cómo nosotros mismos nos protegemos? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Y cuando estábamos planificando ese retiro de 3 meses, un año por atrás, estábamos platicando de la situación de inseguridad en el país, porque vamos a hacer, ¿no?, 3 meses en un lugar y hay gente llegando de otros países, tenemos gente de Colombia y Argentina y Puerto Rico, que son conscientes de la situación en México y necesitan saber que, ¿no?, que van a poder, ¿no?, sobrevivir los 3 meses, ¿no?
Y estábamos hablando de la situación y alguien comentó, no, pero si van a hacer retiro después de las elecciones, no va a ser bien porque el gobierno se va a cambiar y las cosas se van a resolver. Y era como, bueno, esto no sabemos cuál gobierno nos va a tocar mañana, ¿no? Porque hoy son las elecciones. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que desde hoy en mañana la situación de inseguridad en el mundo y en este país no se va a resolver. Esto ya lo sabemos, ¿no? No existe un gobierno humano con la capacidad de hacer esta transformación en este momento, de un día al otro, ¿no? Y por lo tanto también necesitamos tener una perspectiva de largo plazo. Mientras hacemos lo que podemos para hacer una contribución positiva hacia un cambio positivo, en el entretiempo, ¿cómo nosotros nos mantenemos? ¿No? Y aquí creo un verso de Shantideva es de mucha utilidad, que dijo, como de forma de una pregunta, dijo, si yo tendría que alfombrar el mundo para poder caminar sin dañar mis pies, ¿de dónde consigo suficiente tela, alfombra? Es imposible. Pero si nada más tapo los pies con cuero, con piel, con zapatos, es lo mismo. ¿Dónde yo consigo el poder para crear todas las condiciones exteriores para tener una mente pacífica? No lo consigo. Pero si protejo mi mente, es lo mismo. Y esto nos hace llegar al asunto, que si nosotros queremos tener seguridad en la vida, no tenemos que controlar todas las condiciones exteriores. Solo tenemos que controlar nuestra propia mente. Y si parece una tarea poco probable o muy difícil, otra vez quiero ofrecerles el ejemplo de lo que sucede en las cárceles chinas con los tibetanos. No todos los tibetanos, pero los que tienen una práctica de Dharma profunda. Y recientemente aquí se estaban presentando una película, una biografía de un lama tibetano que se llama Garchen Rinpoche. Creo que la película se llama Para el bienestar, para el beneficio de todos los seres, ¿no? Y es un lama, ¿no? Y no es el único, hay muchos ejemplos. Él tiene una película, hay muchos otros que tienen básicamente la misma historia, que estaban años en la cárcel, años. Llegó al menos una vez aquí a México y también sé que llegó a Puerto Rico, Khyaltsen Rinpoche. A lo mejor los estudiantes en Puerto Rico sí lo conocen, ¿no? Porque visitó el centro. Que estaban en la cárcel, largos años, y las condiciones en la cárcel, ¿no? Esto no es un sistema que, ¿no? En las cárceles chinas en Tíbet, donde el concepto de derechos humanos cuenta por mucho, ¿no? Y las condiciones son horroríficas, ¿no? Tortura, maltrato, ¿no? Casi no, la comida, ¿no? Llena de bichos, ¿no? Sin baño por afuera,
tantas personas que ni siquiera se acuestan anoche, terribles, terribles, terribles. Y uno pensaría que la gente que sale de esta experiencia queda traumatizada por la vida. ¿Cómo tú vives 10 años así, sin saber si un día sales o no? ¿Cómo es posible? ¿No? Y es cierto, hay muchos tibetanos que salieron de estas condiciones traumatizados por la vida. Sí. Sin embargo, los que ya tenían o pasaban esta experiencia con un refugio profundo en el Dharma, tenían los recursos para salir y ser como este lama en la película, de lo más feliz, ¿no? Trabajando para, ¿no?, compartir un mensaje de compasión y amor, felizmente, gozosamente, ¿no?, compartiendo enseñanzas, creando proyectos para que más gente beneficie, gozosamente, después de haber pasado por esto, ¿no? Y se supone que es una situación no solo de miedo personal y inseguridad personal, sino en lo que uno supuestamente está viendo el peor de las personas, el peor de las policías en la cárcel, ¿cómo se llama? Guardia, ¿no? Las guardias, ¿sí? Uno debe de estar viendo la prueba de que los humanos son terribles, somos terribles, ¿no? Pero no creían en esto. Tenían la confianza en la bondad básica y al enfocarse en esto, sin ciegarse a los daños, porque hubiera sido imposible, porque estaba presente frente a ti todo el tiempo. Pero su compromiso de entender, ¿no?, que las emociones aflictivas, las emociones destructivas, destruyen algo en la persona a la misma vez a otros. Y que debajo de todo, ¿no?, lo feo que estaban viendo, había una persona sufriendo. Y en cualquier situación de violencia nos podemos encontrar. Cuando vemos la persona actuando de manera agresiva, podemos saber, esto es sufrimiento. Cuando nosotros vemos en nuestra experiencia, cuando nuestro odio y agresión llega al punto en que estamos lastimando a otros, ya nosotros mismos vemos que somos ya muy, muy malos, muy malos, muy inquietos, muy infelices, desesperados y muy desconectados de lo mejor de lo que todavía somos. Y saber el dolor que hay detrás de esto les da la herramienta para no aprobar el trato que estaban recibiendo, para no aprobar las emociones que obviamente estaban abrumando, ¿no?, las guardias. Pero ellos, mientras estaban ellos vivos, sabían con qué tienen un compromiso. Y este seminario de este fin de semana que estamos teniendo aquí en Cancún se trata de refugio. Ellos tenían un refugio dentro de ellos. ¿Y qué es este refugio? Es un compromiso con la bondad. Es su compromiso con su propia bondad y su compromiso de tratar lo más que pueden en el nivel en que están, de contribuir bondad a su entorno. Pero al menos si estás en la cárcel, ¿no?, y las oportunidades para contribuir a tu sociedad y tu entorno parecen limitados,
por primero no lo son, todavía es un intercambio humano, ¿no? Sin embargo, relativamente sí, son muy limitados. Sin embargo, mantienes compromiso con tu propia bondad. Que yo sé que para mí lo más importante que yo puedo estar haciendo en esta vida es cultivar mi compasión, cultivar mi ecuanimidad, cultivar mi sabiduría. Y no me decepciono a mí misma, dejando esto por atrás para proteger otra cosa. Y estas metas pueden parecer muy difíciles. Y no, la idea no es que nosotros necesitamos ser ya como Gachen Rinpoche y Susankar Dalai Lama, Susankar Karmapa, estos grandes seres que pueden mantener este compromiso. Pero para empezar a crear nosotros mismos seguridad en nuestras vidas, es de ver dónde conseguimos los recursos para protegernos y cuáles son los peligros principales. Y en realidad, ¿no? Para nosotros, los problemas que nos pueden enfrentar, ¿no? Probablemente no vamos a estar 10 años en una cárcel abusados y maltratados, ¿no? Probablemente esto no es el peligro, pero sí podemos tener otros peligros, ¿no? Y ahora, en este momento, cuando estamos pensando qué son mis recursos para yo mantenerme bien, ¿cuáles son? ¿Dónde están? Esto es el momento de ver dónde nos refugiamos cuando las cosas empiezan a derrumbarse, ¿no? En nuestro alrededor o frente a nosotros. Y tomamos refugio cuando las cosas están bien. No esperamos que las cosas ya están mal y de repente nos damos cuenta, a lo mejor yo necesito refugio. Porque para crear el refugio que nos va a proteger cuando las cosas se derrumban, ¿no? El momento es cuando estamos todavía, ¿no? Con el tiempo, con la ecuanimidad, con las condiciones de mirar qué nos importa, con qué nos comprometemos. Recientemente una amiga me comentó que su mamá estaba muy enferma, falleciendo básicamente. Y su mamá le miró y le comentó que nunca he aprendido a meditar. Y ella sabía que iba a morir y no sabía cómo mantener su mente bien frente a esta experiencia. Y la mamá entendió que meditación es una herramienta, aún sin ser budista, que meditación es manera de tú mantenerte bien. Básicamente, el primer paso en meditación es aprender, ¿no? De cómo podemos poner nuestra mente donde queremos que esté, ¿no? Esto es lo básico. Nos calmamos la mente y después cultivamos la capacidad. Si hay algo que nos está inquietando y ya no queremos estar obsesivamente pensando en esto, ¿no? Nos ponemos la mente en un lugar de quietud. Y esta quietud, una quietud que no es muerte, es vida. Una quietud que nos sostiene, tenemos dentro de nosotros. Pero con la orientación extrema hacia el exterior que tenemos, de mirar las cosas, de entretenernos y divertirnos y consumirnos, ¿no? Con cosas y experiencias y cosas por afuera, no tenemos el hábito
de mirar adentro y ver qué hay. Y si no sabemos qué hay, entonces cuando necesitamos ese recurso no vamos a saber dónde está. Y por lo tanto, tener confianza en nosotros mismos y ir aprendiendo dónde están los recursos y con qué me comprometo, es lo que nos toca hacer ahora, cuando tenemos todavía las condiciones buenas para hacerlo. Los que ya entraron a la cárcel sin haber realmente tomado refugio, ¿no?, en su propia bondad, en sus propias capacidades, si apenas lo haces cuando las cosas son difíciles, puede ser que por fin visto que de verdad ya lo necesitas, puede ser que ya te pones a cultivar lo que necesitas y esta era la condición que necesitabas. Tuvimos había una mujer conectada con nuestra comunidad que apenas entró o empezó a practicar, ¿no?, y trabajar con su mente cuando recibió el diagnóstico de cáncer. Y tenía, creo, 1 año, algo así. Y ella, a darse cuenta, nada más tengo 1 año, ¿no?, se puso a trabajar con su mente. Y ella falleció muy, muy contenta. Era una mujer muy joven, con 2 hijos, ¿no? Y ella logró dejar a los hijos este regalo increíble de que su mamá no tenía miedo. Cuando estaba falleciendo, estaba tranquila, estaba bien. Mientras, si no llegamos a este punto y nuestros familiares nos ven peleando con nosotros mismos, ansiosos, ¿no?, esto no solo es que nos pierden a nosotros, sino también toda su inquietud, ¿no?, para, ¿no?, cómo falleció, ¿no? Y sabemos cuando hablamos con las personas que han perdido a alguien, muchas veces es un gran consuelo saber que, ¿no?, se fue pacíficamente, ¿no?, estaba en paz cuando falleció. Es un regalo enorme, ¿no? Y nosotros mismos, si perdimos a alguien, la diferencia entre, ¿no?, poder pensar que ellos estaban preparados, estaban calmos y se fueron como tranquilamente, y las otras situaciones nosotros mismos vemos que hay una gran diferencia, ¿no? Mientras esta primera amiga cuya mamá dijo que yo no sé cómo meditar, ¿no? Y me dijo esta amiga que ella trataba de enseñar a su mamá unas herramientas de meditación, pero ya era muy tarde y en pocos días se falleció. Y esta idea o la preparación que podemos hacer para la muerte, ¿no?, en un sentido es la preparación para el momento de más inseguridad en la vida, porque es el momento en que tenemos menos certidumbre o menos entendimiento de lo que va, ¿no?, a dónde vamos después, qué nos va a suceder después. Otro verso de Shantideva dice que ¿cuál es el peor que mis enemigos externos me pueden hacer? Lo más que pueden hacer es quitarme esta vida. Es lo más que puedo temer de los enemigos exteriores. Mientras los enemigos interiores tengo mucho más que temer. ¿Por qué? Imaginemos que llegamos al momento de nuestra muerte y sabemos
¿no? Imaginemos que desde este momento decidimos de tomar refugio muy profundamente con nuestra propia bondad, como compromiso con nosotros mismos. Decidimos que desde ahora en adelante yo me refugio en todas esas cualidades de compasión y amor y bondad y no me desvío para nada, ¿no? Digamos que tenemos este compromiso así de profundo y estable y llegamos al punto de la muerte en que nos podemos decir, ¿no?, que yo hice a otros, de verdad era bondadoso, faltaba sabiduría a veces, pero yo me mantuve con una motivación cariñosa para otros. Yo mantuve este compromiso que tenía de contribuir bondad, ¿no?, y no reaccionar con agresión. Imaginemos que llegamos al fin de esta vida y podemos decir, es cierto, yo mantuve este compromiso en esta vida, a pesar de lo que me había sucedido. Y déjanos comparar esta muerte con lo que podemos sentir si llegamos al fin de esta vida y podemos decir, yo gané en todas las batallas que yo entré, yo gané todo. Pero sabemos que lo hicimos lastimando a otros una tras otra. ¿Cómo vamos a sentirnos en este momento? ¿Vamos a sentir que sí tuvimos una vida significativa y no hay que arrepentir? ¿O vamos a llegar a este momento dándonos cuenta que yo lastimé a mi mamá y lastimé a mi papá y traicioné a mis parejas y robé esto y reaccioné con agresión y yo sé que lastimé a mis hijos y bla, 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 bla? ¿Cuál es la diferencia? Para el entorno que creamos en nuestro alrededor es enorme. Para nosotros mismos, cuando salimos de esta vida sabiendo que me tocó vivir cosas difíciles y a pesar de esto, más o menos yo me mantuve, ¿no?, en el camino que yo sabía, ¿no?, era la contribución mejor que yo pude hacer. Esta es una manera de ir comparando, preguntándonos qué es importante. Pero a la misma vez, cuando nosotros sabemos cuáles son nuestras metas en esta vida, qué es importante, cuáles son las prioridades. Cuando surgen las situaciones difíciles, ¿qué hacemos? Lo que hacemos en las situaciones difíciles es lo que hacemos en las situaciones fáciles, agradables. Cultivamos compasión, trabajamos con nuestras propias emociones, guardamos la ética y abrimos el corazón. Y si sabemos, si nosotros hacemos este compromiso con nosotros mismos, entendiendo que a veces voy a estar cumpliendo este compromiso perfectamente, otras veces no por la sabiduría, por lo que me gana en este momento, sin embargo, cuando me caigo me paro y sigo en adelante en esta dirección. Cuando nosotros sabemos, al tener este refugio profundo, no en las situaciones exteriores, sino en nosotros mismos. Y en nosotros mismos, no en las emociones confundidas, sino en nuestra propia bondad, en nuestra propia compasión. Cuando este es el compromiso que ya tenemos estable, suficientemente estable para ir en esta dirección, si vamos 3 pasos en esta vida o nos adelantamos 3,000 kilómetros, no importa. Esta es la dirección en que hay que ir, hay que ir. Si tenemos
este refugio en nuestra propia bondad y este compromiso de seguir cultivándolo, entonces nuestra mente está tapada, protegida. Y no necesitamos saber qué me va a pasar mañana. Porque qué me va a pasar a mí no es lo crucial, es lo que yo voy a ofrecer, como yo voy a contestar a la situación. Y saber cómo yo voy a contestar a la situación, esta es seguridad. Gracias.